Inicialmente toca activar los dos servidores, el Apache y el MySQL, cambiar el botón de Start a Stop. ¿Listo? Y posteriormente lo abrimos el gestor, la shell, el command, para poder crear bases de datos, hacer consultas, todo en entorno consola, como un Linux. ¿Listo? Debe aparecernos una ventana como esta, chinos. ¿Sí? Listo. Posteriormente, si quieren, vayan haciéndolo, chinos. Posteriormente, para poder ingresar, a, al motor de base de datos, que es MariaDB, tenemos que loguearnos. Y para loguearnos, le damos MySQL -u de usuario root. ¿Listo? Ujú. Deberíamos escribir -p de password y la contraseña, pero por ahora, como por defecto el usuario, el superusuario, el root, no tiene contraseña, solamente escribimos esto. Para cuestiones de seguridad y manejo de base de datos más complejas, más robustas, para hacer trabajos ya empresariales, necesariamente tenemos que crear la contraseña del usuario root y crear otro usuario, porque no deberíamos estar trabajando con el usuario root, sino desde un usuario aparte que no tenga tantos privilegios como el root. Bueno, entonces ya estamos logueados en el MySQL. ¿Listo? Entonces nos debe aparecer algo como esto. Ujú. MariaDB y None. ¿Listo? Después vamos a ver qué bases de datos están creadas. Entonces le doy Show Databases. Show demostrar y databases de bases de datos. Punto y coma, no se van a olvidar del punto y coma. Y miren, yo tengo estas bases de datos, seguramente ustedes tienen menos. ¿Listos? Para crear la base de datos, simplemente se digita create database y el nombre de la base de datos que vamos a crear. En este ejemplo se llama ambiente, la base de Ujú. datos. Pueden ponerle ustedes el nombre que quieran. ¿Listo? Una vez creada, debe aparecernos esto así, ¿no? Query, ok. ¿Listo? Una fila afectada, pues traduciría literalmente. Ahora sí, para usar la base de datos que acabamos de crear, ambiente, simplemente le damos use ambiente. Y miren que cambia de none a ambiente. Y listo. Ahora, esta parte es bien importante, quiero que pongan harta atención, chinos. Entonces, ya tenemos la base de datos, ahora tenemos que crear una tabla. Las tablas son las que permiten el guardado de la información. En esto es que es realmente importante la base de datos. Y uno como profesional pues del área de la electrónica, la informática, eh, debe conocer este tipo de herramientas. Esto es más, eh, lo enfatizan mucho más en la ingeniería de sistemas, pero pues, es como tan sencillo que nosotros los electrónicos también debemos conocerlo, ¿no? Entonces, aquí en este ejercicio vamos a hacer solamente una tabla. Una base de datos puede tener 1000 tablas, chinos. Eso es increíblemente grande. Ustedes pueden crear la base de datos en Oracle, en Postgres, en cualquier otro motor, ¿sí? Y de igual forma se puede migrar toda esa información. Imagínense, chinos, cuando ustedes se meten a, a ver sus antecedentes fiscales o los antecedentes que le piden a uno cuando viaja para Ecuador. Imagínense la base de datos que debe tener la policía o el DAS, el antiguo DAS, ¿no? De aquí en Colombia cerca de 50 millones de personas. Entonces, ¿cuánta cantidad de información no se tiene en una base de datos que tiene que tener acceso web desde cualquier parte del mundo? Entonces, eso es una vaina muy robusta, muy potente, un super servidor debe alojar eso. Nosotros lo que vamos a hacer es algo sencillito. Inicialmente en una red local, posteriormente en Internet. Bueno, verán. Entonces, para crear la base de datos, tenemos que digitar esta instrucción que está
resaltada, ¿no? Entonces, créate, de crear, table, la tabla, el nombre de la tabla, que en este ejemplo es variables, y miren que abro un paréntesis, aquí al final lo cierro, y empieza los campos que va a tener la tabla. Entonces, ID, este ID es muy importante porque todos los registros deben tener un número que identifique. Para nosotros, el identificador clave es el número de la cédula, que ahora, seguramente muchos de ustedes, es el mismo número de su tarjeta de identidad y el mismo número del registro civil. Para mí sí fue diferente, ¿no? Yo tengo una cédula diferente a mi tarjeta de identidad y a mi registro civil. Para ustedes, en Colombia, ya es el mismo número, ¿no? Entonces, el ID. Miren que dice un signet, ¿listo? Es auto increment, es decir, se va incrementando solito. Cada vez que hacemos un ingreso a la base de datos, se va incrementando solito. Y es la llave primaria, ¿no? Entonces, primary key. Entonces, ¿qué significa eso? Que gracias a esa llave primaria nosotros podríamos hacer las consultas, las actualizaciones, los borrados, ¿no? Todo eso, gracias a este número ID. ¿Listo? Posteriormente aparece ya la variable que quiero ingresar, que en este caso se va a llamar solamente temperatura. Y es tipo varchar. Varchar, ¿qué significa? Que es carácter, porque es mejor guardar todo como si fueran caracteres, porque es mucho más fácil después un número, por ejemplo, la temperatura normalmente es un número, es mucho más fácil convertirlo a como lo estamos almacenando como si fuera una caja, una cadena de texto, entonces es mucho más fácil después convertirlo a un número. Eso hay funciones, el mismo PHP tiene. ¿Listo? Miren que la extensión es de 30, o sea, es un poco exagerado, ahí sí la embarré. La temperatura no creo que pase de unos 10 números, incluyendo decimales, ¿no? Bueno, ¿qué significa not null? Not espacio null, ¿no? No es pegado. Not espacio null. Que ese valor tiene que estar. No puedo estar almacenando datos vacíos. ¿Listo? Not null significa que tengo que tener el dato eh, en el cajón, en la caja de texto temperatura. Y por último, miren que está fecha y que es tipo timestamp. ¿Listo? Este timestamp permite almacenar la fecha y la hora en la cual se ingresó el registro. Esta fecha y este ID no los tengo yo en mi formulario, son automáticos. Los guarda la base de datos de forma automática. Entonces, miren que es muy importante crear la base de datos. ¿Listo? Entonces, tiene que darles query OK. ¿Listo? Query OK. Entonces, para la creación de la tabla, nos tiene que dar eso, ¿cierto? Se me olvidaba mostrar cómo quedó creada la tabla. Entonces, para que tengan en cuenta, eh, eh, pongamos esta instrucción, describe y el nombre de la tabla. Entonces, la tabla se llama variables. ¿Listo? Entonces, describe variables. Y miren, aquí está la tabla. Este pedacito se me olvidó incluirlo en la guía. Pero miren, con describe. Describe y el nombre de la tabla. Y miren, aparece la tabla creada. Entonces, es ID. Miren, el tipo de características que tiene, la variable que deseamos ingresar y la fecha. ¿Listo? Bueno, una vez creamos la tabla, vamos a utilizar las 4 instrucciones básicas, las 4 consultas básicas que tiene el SQL. Lenguaje de consultas estructurado es Structured Query Language, algo así es. Y el MY es eh, de Linux, que es libre, ¿no? Es un motor de base de datos libre. ¿Listo? Bueno, entonces, la primera es inserinto. Inserinto es para guardar datos. ¿Cómo lo podemos hacer? Entonces,
insert into, el nombre de la tabla, en este ejemplo es variables, el nombre del campo, en este ejemplo es temperatura, y los valores. Por ejemplo, valúes 18. Miren qué temperatura y el 18 van en paréntesis y se finaliza con un punto y coma. Entonces me sale query OK y ya ingresamos un registro a la tabla dentro de la base de datos. Ahora sí, ¿cómo los puedo ver? Es mucho más sencillo, vean. Select, asterisco, asterisco, ¿qué significa? Todo. Quiero ver todo de o desde la tabla variables. ¿Listo? Y miren que me muestra todos estos. Yo solamente en esta instrucción anterior guardé el 18. ¿Listo? Miren que se colocó el ID automáticamente y la fecha. Hace un rato. ¿Listo? El 7 de mayo de este año a las 8:18. ¿Listo? Después yo ingresé otros datos. Simplemente cambié. En vez del 18 puse el 17, el 14, el -10, el -5. ¿Listo? Almacené 5 datos. Ustedes simplemente cambian esto y vuelven y ejecutan. Listo, para que hagan la prueba. Listo. Ahora, si quiero borrar un dato, entonces para borrar un dato utilizo la instrucción delete o delete. ¿Listo? Entonces, delete from variables, que es la tabla where id igual 4. Entonces, miren que para borrar, sí tengo que utilizar un where. ¿Listo? Porque se imaginan si le doy delete asterisco from variables, borro todo. Imagínense hacer eso, esa consultica en una base de datos con 1.000.000 de registros. As ingeniero de sistemas, pues le ponen orden de captura. Porque borrar una base de datos con una tontera. Y miren, esta es bien, bien tenaz, ¿no? Por eso, delete from variables where id igual 4. Entonces, ¿qué voy a hacer? Este registro, que vale temperatura -10, el ID es 4, lo voy a borrar. ¿Listo? Entonces lo borré y miren, ya no aparece aquí, chinos. 1, 2, 3, 4, aparece el 5. 1, 2, 3, el 5 aparece, el 4 ya no, chinos. ¿Listo? Ahora, quiero actualizar los datos dentro de un registro. ¿Listo? Se utiliza la instrucción update sería, pues, bien pronunciado, más o menos, pues ahí. ¿Listo? Entonces, miren cómo es. Update, el nombre de la tabla, set, ¿listo? El nombre del campo, y entonces le voy a poner 30. Miren que en el ID 2 está 17, y le voy a poner que sea 2. ¿Listo? Entonces, este también es como el delete. Tengo que especificar cuál tipo de campo quiero actualizar. ¿Listo? Y bien, pues, después hago el select asterisco from. Y miren que el ID 2, que valía anteriormente 17, se cambió a 30. Entonces, con el update actualizo, chinos. ¿Listo? Ujú. Ahora, quiero yo crear 2 páginas web para poder ingresar los datos. ¿Listo? Entonces, la primera página, ustedes ya tienen todo esto hecho, aparte de los estilos. Y miren, creo una página súper chiquitica. ¿Cuál es? Esta. ¿Cómo se llama? Estación meteorológica, ingreso de información, método POST. Es bien importante. Y este acción también es bien importante, que es el archivo al cual le voy a enviar los datos. Ya lo conocemos, la anterior guía lo hicimos. Ingreso bd.php. Yo sugiero que este archivo se llame ingreso bd.html. BD es de base de datos. .html. Entonces esta primera página se va a llamar ingreso bd.html y la siguiente ingreso bd.php para no confundirnos. ¿Listo? ¿Qué tiene? Solamente tiene un campo. ¿Cómo se llama? Temperatura. ¿Listo? Y el nombre es temperatura, como habíamos seguido la misma directriz, solo que es en minúsculas, todo en minúsculas. Ahora, este es bien importante, ¿no? Es bien importante este punto PHP, que se debería llamar ingreso bd.php. Entonces,
miren, que tiene varias partes del código. Entonces, la primera, conexión a la base de datos. En este ejercicio se llama ambiente. ¿Listo? Entonces, server name, localhost. Por ahora, nuestro host va a ser localhost. ¿Listo? Después ya ponemos una dirección IP para que estemos en internet o le ponemos un DNS que puede ser, no sé, molina.com o sergio.com. ¿Listo? Algo así. Ahí nos inventamos uno. El usuario es el root. La contraseña no tiene. La base de Ok. datos, ambiente. ¿Listo? Y creamos, miren que creamos este tipo de sentencia a través del PHP, ¿no? MySQL y connect y agregamos los 4 campos creados anteriormente. Server name, localhost, username, root, password no tiene y dbName, ambiente. ¿Listo? Y la guardamos en esta variable que se llama con. Esto no tienen por qué cambiarlo. Esto, ustedes si siguen las directrices solamente podrían cambiar este nombre. ¿Listo? Que es el nombre de la base de la base de datos. ¿Listo? Entonces, si la conexión, entonces pregunta aquí, si la conexión no existe, entonces saca este mensaje. Si la conexión existe, si no, entonces saca el mensaje conexión correcta y da un espacio. Listo. Este pedazo anterior es todo para conectarnos a la base de datos, pero todavía ni lo ejecutamos, chinos. ¿Listo? Entonces, bien pues, después capturo en la variable que creo en el archivo .php que se llama temperatura con este método post, lo que me envía el archivo .html que se llama también temperatura. ¿Por qué? ¿Por qué lo repito tanto? Pues para no confundirnos. Después la imprimo, miren chinos, la imprimo, esto no es necesario, pero yo la quise imprimir para verla. Y por último, voy a guardar en la base de datos, en la tabla, voy a guardar este valor que acabé de capturar. Entonces, ¿cómo hago? Creo una variable que se llama SQL y miren, muy similar a la sentencia que acabamos de digitar en el shell. Entonces es insert, into, variables se llama la tabla. ¿Listo? Temperatura se llama el campo. Valúes, entonces, este es el único dato que varía. Valúes, y miren cómo concatenábamos, ¿se acuerdan cómo concatenábamos una cadena de texto, cadena de caracteres, con una variable, con el punto? ¿Se acuerdan? Con el punto, entonces, abro paréntesis, comilla sencilla, comilla doble, punto, el valor de la temperatura que lo acabamos de capturar, cierro todo esto y le doy punto y coma. Es bien importante, no se van a confundir con esto. ¿Listo? Ahora, después ejecuto, miren, con este if, MySQL y query, ejecuto la conexión para la base de datos, ejecuto la instrucción para guardar los datos en la base de datos. Listo, entonces, si se puede ejecutar esto, entonces simplemente bueno, aquí esto es una confirmación, creamos otra variable y extraemos ID, eh, el último ID creado y lo sacamos de la variable conexión y la podemos imprimir. Nuevo registro creado. El último ID insertado es las ID. ¿Listo? Y por último, también es bien importante, tengo que cerrar la conexión, esta de aquí, esta que acabé de crear acá. Y listo, chinos. Eso es todo. Entonces, para verificar que creé, miren, yo creé estos últimos dos, ¿sí? Puedo hacer yo un select asterisco from variables. Y listo. Entonces, ¿cómo quedaría? En la vida real, ya no en, en esta guía, sino miren, así quedaría la página web en HTML y yo le podría cambiar aquí, por ejemplo, 45. Le puedo poner, ¿listo? Temperatura. Y le doy guardar información. Y si se guardó correctamente, me dice conexión correcta, el 45 que le acabé de ingresar.
y miren que me aparece el último ID creado. Para verificar eso, miren que aquí en esta última consulta no aparece. Aquí le doy select asterisco from variables y miren que está correctamente guardado y lo creamos ahorita ya. Bien pues, a las 9:38, ¿y qué horas son? Las 9:38. ¿Listo? Entonces, eso Ujú. es lo que quiero que hagan. Primero quiero que ejecuten todo lo que está en la guía. Y después, miren, la tarea. Dice, crear una tabla con 3 variables. Entonces, la tabla tenemos una variable. ¿Cuál es? Temperatura. Entonces, ustedes van a inventar otras dos. ¿Qué puede ser cuál? Presión eh, y puede ser otra variable, velocidad del viento o precipitación o no sé. Ahí se inventan. Ustedes se inventan otras dos variables. ¿Listo? Para ingresar datos desde una página web, es decir, aquí tienen que ustedes ingresarle las variables, 3 cajas de texto, 3 variables, ¿listo? Y consultar cómo mostrar la información ingresada en otra página web. Entonces, lo que yo quiero es que cuando yo le dé, por ejemplo, aquí voy a guardar otro dato, por ejemplo, 12, ¿listo? Aquí estoy con este punto PHP, lo que estoy es guardando los datos en la base de datos y que me dé la opción de consultar los datos, no de esta manera, no de esta manera, sino que me dé aquí, me aparezca un botoncito que diga mostrar datos y que yo le dé clic aquí, me mande a otra página .php y me muestre esta tabla de aquí. Si quiero solamente ID y temperatura, me la muestre en una página web.